Como ya lo saben, Indiana se proclamó campeón colegial de la temporada 2025 y en este canal hemos hablado de varios jugadores que hicieron contribuciones al equipo, pero falta alguien muy importante, alguien que tal vez no estaba destinado a llegar hasta acá. Así es, estoy hablando de Kurt Cignetti. It's pretty simple. I win. Google me. Nacido en Pittsburgh, Pensilvania, Cignetti nació con un legado a su espalda. Su papá, Frank Cignetti, ya tenía una historia de estar cerca del campo, siendo asistente y luego head coach, como en West Virginia, donde Kurt llegó para acompañar a su padre. Kurt era el tercer quarterback de West Virginia, pero al tener a dos quarterbacks talentosos delante de él, no jugó. Tal vez esto le hizo ver que estar dentro de la cancha no era lo suyo. Por eso, decidió seguir la carrera de su padre, empezando como un asistente graduado en la Universidad de Pittsburgh. En lo que Kurt empezaba a hacerse camino, su papá llegó a IUP, la Indiana University of Pittsburgh, donde después de muchos años a su cargo, logró transformar una universidad que no existía en el mapa en algo destacado, logrando varios primeros lugares de división, llegando a participar en el torneo del campeonato colegial, llegando hasta la final 2 veces, perdiéndola. Su estancia de 1986 a 2005 es considerada la etapa más exitosa de la universidad. Mientras su papá hacía magia con IUP, Cignetti siguió su camino. Después de Pittsburgh, donde duró un año, se fue a Davidson en 1985 para ser un asistente de quarterbacks y receptores. En 1986 se fue a ser asistente de quarterbacks en Rice y en 1989 repitió en el puesto, ahora para la Universidad de Temple. En 1993 regresó a Pitt y estuvo 2 años como asistente, ayudando a los quarterbacks y a las cerradas. Pero en el año 2000 se presentó una oportunidad para dar un gran salto. La Universidad de North Carolina y su entrenador Chuck Amaro le dieron la oportunidad de unirse a su equipo de trabajo, donde Kurt entrenó a un quarterback muy bien conocido a la posterior en la NFL. Su nombre, Philip Rivers. También trabajó con otro que también fue conocido en la NFL, donde gracias a él reclutaron a Russell Wilson, futuro campeón y MVP de la NFL. 2007. Y otra oportunidad se presentó. Un tal Nick Saban, recién llegado a Alabama, quería lo mejor que pudiera tener el fútbol colegial en su staff. Y ahí entra Kurt Cignetti, que formó parte, ayudando a los receptores y siendo jefe de reclutamiento para la universidad. En su etapa en Alabama, reclutó a gente como Mark Ingram y, además de reclutarlo, también entrenó a alguien como Julio Jones. Pero algo en Cignetti no estaba bien. Quería otra cosa. Ya más de 20 años de ser asistente, desde 1986, y no había conseguido un trabajo como head coach. Tal vez Kurt no lo quería anteriormente, pero ahora era diferente. Ahora tenía esta espinita. Quería ser él el que le diera al equipo, el que lleve el volante. Con una familia ya consumada, lo habló con su esposa. Dejar su cómoda vida en Alabama, donde era parte del mejor equipo de la nación, donde ganaba bien para ser un entrenador asistente, para pasar a ser entrenador, arriesgar todo lo que construyó por una oportunidad de saltar al vacío. Porque la oportunidad no venía de una escuela grande,
Cord no fue un coordinador ofensivo para llamar la atención de escuelas grandes, ni porque formara parte de Alabama, le iban a llamar. ¿Por qué Curt Cignetti se quisiera ir a un equipo de División 2 en... Ok, tal vez es entendible por qué Curt se quería ir. Pero Curt Cignetti no iba a saltar solo al vacío, sino que iba a ser empujado por su destino, cargando su apellido otra vez en su espalda. El apellido Cignetti regresaba a IUP, la Universidad de Indiana en Pittsburgh, pero esta vez con Curt Cignetti, el hijo del gran Frank Cignetti, al mando del batallón. Pero no venía solo. En esta batalla, su papá lo acompañaba. Los Cignetti estaban listos para ganar otra vez, ahora con un hombre diferente al mando, pero con la misma o incluso más ambición. IUP no venía de tener buenas temporadas. En los últimos 2 años tenían un espantoso récord de 4 juegos ganados contra 10 juegos perdidos, estos siendo en juegos de conferencia. Por eso, IUP necesitaban un cambio y esperaban que en Curt Cignetti les fuera a dar algo diferente. Aunque esto trajo dudas, ya que al término de los primeros 3 juegos de la temporada del 2011, el récord era de 1-2. Tal vez no era lo que se esperaba, pero se notaba algo. Y ese algo iba a explotar en los últimos 7 juegos de la temporada. De la nada, el equipo de Curt Cignetti terminó 6-1, terminando tercero en la división. Ganar 6 juegos de los últimos 7 fue terminar fuerte. El siguiente año, debido a este gran final de temporada, se tenían grandes expectativas y Cignetti y IUP la superaron. Siguiente año terminó con un récord de 12-2, ganando la división de Pennsylvania State Athletic Conference o la conferencia PSAC, avanzando a las finales regionales. 2013 también fue otro buen año, con un récord de 9-2, pero 2014 demostró ser un año difícil, ya que terminaron 6-5. 2015 y 2016 fueron buenos años, terminando 9-3 y 10-2 respectivamente, participando otra vez en las finales regionales, pero sin ganarlas. De 2011 a 2016 fue el paso de Cignetti por IUP, que terminó con un récord de 53 ganados contra 17 juegos perdidos. 2016 cerró un capítulo en su vida, ya que el 31 de diciembre de ese año, Cignetti anunció que aceptaba la oferta de trabajo en la Universidad de Elon, pasando así a un nivel más alto como es el FCS. Elon venía de 6 temporadas perdedoras seguidas. Si Cignetti quería cambiar algo, tendría que trabajar mucho. Y como ya conocen esta historia, así fue. Porque en su primera temporada con Elon terminó con un récord de 8-4, perdiendo su final de conferencia frente a James Madison. Pero eso les valió para tener una aparición en los playoffs, la primera aparición de esta universidad desde 2009. Y a Cignetti le dieron el premio del coach del año de la conferencia. 2018 marcó otro punto interesante. A pesar de terminar con altibajos, con 6 juegos ganados por 5 perdidos, su equipo logró una impresionante victoria frente a James Madison, el equipo que le había ganado la conferencia años pasados, ganándoles 27-24,
terminando dos rachas espectaculares. Una que tenía a James Madison de 22 partidos invictos y otra de 19 partidos sin perder en casa. James Madison tomó nota de esto y lo consideró como su siguiente entrenador en diciembre del 2018. Y Cignetti, viendo que sería un paso para su carrera, aceptó. Pasando de un equipo no tan poderoso de la conferencia como Elon a uno no menos poderoso en la conferencia, sino de toda la división, como James Madison. Era un paso grande, por eso en 2019 James Madison terminó con un récord de 14 victorias por 2 derrotas, ganando su conferencia, pero perdiendo en la final de los playoffs contra otro gigante de esta división, como lo es North Dakota State. Después de una temporada difícil, marcada principalmente por la pandemia. 2020 terminaron con un récord de 7 victorias con una derrota, llegando a semifinales de los playoffs. El siguiente año también se quedó en semifinales, con un récord de 12 victorias por 2 derrotas. Pero esa no fue la noticia del año para James Madison, sino fue la decisión de saltar y subir un nivel, de pasar del fútbol del FCS al FBS, pasar de una División 2 a una División 1, pasar a tener los reflectores encima de ellos. Al pasar al FBS, pasaron a la conferencia de Sun Belt. Y así, 2022 terminó con una sorpresa. El recién ascendido James Madison y Curt Cignetti terminaron con un récord de 8-3. Y no solo eso, sino que tuvieron, junto con otro equipo, el mejor récord de la conferencia del Sun Belt, siendo así llamados, con todo su derecho, cocampeones. Esto era espectacular. James Madison, recién ascendido, con un entrenador como Cignetti, llegaban y demostraban quién eran los mandones de la Sun Belt. Pero para James Madison y Cignetti querían más. Y en 2023 terminaron primeros ganando la división. Pero desafortunadamente la temporada terminó con una derrota, ya que terminaron perdiendo en su juego de un bowl frente a Air Force. Terminando 2023, Cignetti dio otro paso en su carrera, otro paso hacia adelante. Ahora ya no pasaba de un gigante de su misma división, sino ahora pasaba a un equipo perdedor. Tal vez se movió a otra división más alta, pero Indiana, dar su paso a Indiana, una universidad que ha enterrado carreras de jugadores, coaches, y que es el equipo con más derrotas en la historia de la FBS. Indiana tocó a su puerta y Cignetti aceptó y los dejó entrar. Para nosotros, que ya sabemos el final de esta historia, el 30 de noviembre de 2023 será una fecha muy recordada por los fans de Indiana, ya que es el día en que Cignetti llegó a Bloomington. Después de un corto tiempo surgió la famosa frase que le da título a este video. Mientras era preguntado sobre cómo podía atraer jugadores a Indiana, ya que competía con grandes en su división, en la Big Ten, respondió con esta simple frase: "It's simple, I win. Google me". Es simple, yo gano, búscame. Haciendo alusión a que si tú como atleta, como jugador de fútbol americano, quieres ganar, en Indiana encontrarás tu lugar. Pero era raro, Indiana, el equipo más perdedor de la historia de la división. Ahora el entrenador llegaba y hablaba como si fuera un gigante. Al principio, Cignetti quedó retratado como alguien pedante,
y presumido, como alguien que había triunfado tan poco en el FBS, que incluso con un gigante como James Madison había logrado el título de su división, y que tal vez abusó de tener muchos jugadores poderosos para ganar la Sun Belt. Podría hablar así. Indiana no era un equipo con la infraestructura de James Madison en la División 2, y la Big Ten no era la Sun Belt para que Cignetti hablara así. Pero él siguió con su trabajo para cambiar la identidad de Indiana. Indiana siempre ha sido un hazmerreír en la Big Ten. Siempre puedes contar con que Indiana va a estar en los últimos lugares de la división. Su único partido importante es su clásico contra Purdue. Si te ibas con una victoria y 11 derrotas, y esa victoria era contra Purdue, ya era sinónimo de festejo en Bloomington. Cignetti, al ver esto y sentir esa aura de perdedumbre, decidió que si algo iba a pasar, tenía que empezar por cambiar esa idea. Por eso, cuando se presentó en el juego de básquetbol, no solo habló mal de Purdue, sino también de los gigantes de la conferencia, como lo son Ohio State y Michigan, dando a conocer así que miedo a estos gigantes no había en la nueva Indiana. Pidió cambiar paredes, pintar lockers, todo para cambiar esa vibra perdedora. Desde ahora con Cignetti, Indiana era otra. También se puso a trabajar no solo en las instalaciones, sino también en el alumnado, viendo su apoyo y participación, sabiendo que si más gente se contagiaba de él, era posible, tal vez soñando, pero lograr que Indiana mejorase. Con mensajes a cada alumno, pidiendo su asistencia a los juegos, incluso en temporada de exámenes, de un estadio vacío a un estadio a reventar, los Hoosiers lograban moverse hacia la gloria. Con un récord de comienzo de 10 juegos ganados a 0 perdidos en 2024. Esto fue marcando el primer récord roto con su nombre en los andenes de la historia de Indiana. Este equipo logró terminar esta temporada 11-2, cayendo solamente ante Ohio State, futuro campeón nacional en temporada regular, y en la primera ronda de los nuevos playoffs ante Notre Dame, equipo que logró llegar a la final de ese campeonato. Perder solamente ante los dos finalistas de los playoffs, parecería que Indiana había llegado a su techo. Para los analistas, estaban diciendo que tuvieron suerte, que tal vez no se repita, que equipos más físicos y con más talento como Notre Dame y Ohio State los iban a destrozar, como ya se los mostraron. Todos veían a Indiana como esa cenicienta que nunca iba a lograr recuperar su zapatilla. Pero tal vez esto, fue lo que hizo que Cignetti y su equipo dieran un paso más allá. Querían demostrar que ya no eran una cenicienta. Ahora iban a demostrar que no era un cuento de hadas, sino que era una advertencia a los demás equipos. En esta nueva temporada del 2025, con nuevo quarterback, pero con unas ganas de demostrar que estaban para quedarse, empezaron 5-0, 5 victorias seguidas. Fueron a Eugene, Oregon, y le ganaron a los Ducks en casa, con una gran actuación de Fernando Mendoza y de su defensa. Después de esta victoria, Indiana subió a su mejor posicionamiento debido a que era el equipo rankeado número 3 en la nación. Pero eso no duró mucho, ya que al llegar a un récord de 7-0 pasaron a ser rankeados como el número 2. Después de sobrevivir a un partido apasionante y muy sufrido contra Penn State, y luego de realizarle una paliza a Purdue, su rival, de 56-3, la temporada regular de Indiana terminó con un 12-0,
y un ranking del número 2 en la nación. Pero para desgracia de Indiana, había un equipo que estaba arriba de ellos, también invicto. Y para nuestro deleite como un espectador, este equipo era de su misma conferencia. Por lo tanto, Indiana, el campeón reinante Ohio State, no solo se enfrentaban por el título de la conferencia del Big Ten, sino también se enfrentaban para defender su invicto y por ver quién de los dos equipos iba a ser el número 1 de la nación y tener una semana de descanso en estos nuevos playoffs. Diciembre 6 de 2025 fue el día esperado, la final de conferencia del Big Ten, que unía a los dos mejores equipos de este año, Indiana contra Ohio State. Indiana, que antes de que empezara esta campaña era la universidad con más derrotas en la historia de la FBS, contra un Ohio State que era el flamante campeón colegial. Mucha gente no le daba oportunidad a Indiana debido a los antecedentes del pasado, pero un juego que destacó por las defensivas terminó 13-10 con una victoria para Indiana. Indiana luchó fervientemente para ganar y demostrarnos a todos que era un equipo serio, que venían por todo, ganando por primera vez la conferencia del Big Ten. Y por primera vez en su historia, terminando 13-0, 13 victorias, ninguna derrota. Y siendo el equipo número 1 en la nación. Tener una semana de descanso para ver quién era su rival y jugar en el mítico Rose Bowl. Indiana, que a pesar de ser el número 1 y vencer a Ohio State, se iba a enfrentar a dos cosas: al destino y a una maldición. Sí, se decía que los equipos que recibían el descanso de una semana sufrían una maldición, ya que el año pasado ninguno ganó su partido, la mayoría siendo apaleados. Entonces, Indiana tenía que desmentir esto. Pero además, el destino y la historia le tenían una sorpresa guardada a Curt Cignetti. Alabama era el rival de Indiana, tal vez ya sin el mejor entrenador de la historia en Nick Saban, un mentor para Cignetti, pero sigue siendo Alabama, el equipo más ganador de los últimos años, que vienen de haber remontado un 17-0 contra Oklahoma. Venían con un gran ánimo y mucha gente los veía como favoritos, hasta que Indiana cerró la puerta, ganando 38-3. Silenció estas dudas. Después llegó Oregon, un equipo que el año pasado era el número 1, terminó perdiendo contra el eventual campeón Ohio State en primera ronda. Se decía que Oregon venía con ganas de revancha, debido al año pasado, debido a la derrota en casa que sufrió también contra Indiana esa temporada. Pero Indiana los arrolló 56-22, así logrando que Cignetti llegue a la final de los playoffs, una final que traía recuerdos de sus derrotas en los playoffs de la FCS, en la final contra North Dakota State. Pero ahora el destino los tenía que premiar, ¿no? ¿No? Bueno, la final del fútbol colegial sería en el Hard Rock Stadium en Miami, y su rival eran los locales, los Huracanes de Miami. El destino les tenía una prueba más, a Indiana. Liderada por Curt Cignetti, deberían vencer a alguien que se supone que deben de vencer, alguien que tal vez no debería estar aquí, pero un equipo que también le ganó, y más convincentemente de lo que hizo Indiana a Ohio State. Un equipo que era ahora su historia, no estar a punto de ser nombrado en los playoffs para terminar ganando y llevar
a disputar la final en tu casa. Era el destino de Miami, pero también Indiana los iba a detener, ganando 27-21, siendo su primer título nacional en la historia de la universidad y la primera universidad en terminar 16-0 desde 1894. Cignetti también ganó premios individuales, pero lo importante era el título. Sí, Indiana, un equipo conocido por ser perdedor, ahora era el número 1 de la nación. Tal vez ahora haya más presión para Cignetti, pero si algo ha demostrado tanto él como sus equipos es que tienen el carácter para sobreponerse a todas las adversidades, pero principalmente tienen el carácter para escribir su destino. Regresando al inicio, ¿quién diría que Kurt Cignetti terminaría siendo el artífice de la mejor historia de un campeón nacional en la historia? Por eso tal vez la frase siempre fue cierta. Siempre fue así de simple. Él gana. Solo búscalo.